Ah, qué dolor ser solo una máquina. Poema de un cerebro electrónico. California, década del 50. Concédeme, Señor, un minuto, un solo minuto fuera del programa. Mariana Frank. Los vicios de papá. Aquí estoy, creando nuevos cielos y una tierra nueva, y las cosas anteriores no serán recordadas ni subirán al corazón. Isaías 65:17. Hoy por la mañana apenas acabó el desayuno. A mamá se le pasó la mano al darle a papá la dosis cotidiana de cuerda. Administrarle una dosis superior a la acostumbrada no fue meramente un descuido. No sé por qué, pero no creo que haya sido meramente un descuido. Cuando mamá tomó la llave del estuche verde y oro, hacía ratos que su frente había sido rotulada por los discos de un arado invisible y poderoso. A cada vuelta que daba a la llave, mamá apretaba los labios. Por eso digo que no fue simplemente un descuido. Tomar un poco de cuerda todas las mañanas es un vicio erradicado desde hace mucho por las autoridades sanitarias. Sin embargo, a papá se lo permiten, a la chita callando, es cierto, pero se lo permiten. Papá está viejo, casi herrumbrado. Es una especie de institución nacional. Quizá por eso las autoridades le permiten todavía tensar de vez en cuando su muelle espiral. Papá fue el primer robot personalizado de todos los alegres miembros de la primera cohorte. Es el único superviviente. Pudo haber muerto, como murieron los demás, pero lo salvó, entre otros motivos, el hecho de ser, en un sentido cronológico, el primero de la primera generación. Los robots somos sentimentales, sino que lo diga mamá. Pese a sus refunfuños y caras agrias, todos los días le administra una porción de cuerda a papá. Y eso que mamá es de la segunda generación. Cuando a mamá se le pasa la mano y da más vueltas de las prescritas a la llave, papá se descompone y vive un día de sobreexaltación inaguantable. Se le encienden las luces sin qué ni para qué. Los circuitos se le atoran. Vibra, ronronea, palpita y cuenta cosas. Para mí, esto último es lo peor de todo, pues el único a quien papá cuenta sus asuntos es a mí. No quiero que se me acuse de poco amor filial, pero es que, según mi memoria, papá ha tenido conmigo 17.236 sesiones de recuerdos. Aunque sentimental, yo seré poco emotivo, ya que fui programado con cierta evolución. Con todo, no hay robot que aguante oír sin fundirse 17.236 veces la misma historia. Las mismas historias en el mismo orden, con las mismas palabras pronunciadas en el mismo tono. Lo dicho es para que se le fundan a uno los circuitos. Creo que deliberadamente mamá me programó dotado de una paciencia ilimitada. Por eso aguanto sin reventar. ¿Te he contado ya cuando el ministro de Tecnología me inauguró oficialmente? Se trata de la historia 14T 4879, una de las 29.306 que archiva en su memoria prodigiosa, y la 78ª de las 102 crónicas calificadas memorables que papá custodia como asunto personal y saca solo en días como este. Voy a escuchar ahora pues de cómo el ministro inglés de Tecnología movió personalmente las clavijas de papá, el primero de los grandes robots personalizados. A papá le gusta oírse llamar por el título completo para sostener una conversación que ya es leyenda. Voy a oírla de nuevo. Sí, aunque en mi memoria, cuando papá y mamá me pidieron, ya venía impreso indeleblemente el diálogo. Fue en Londres, 1969. Memorable. Sí, papá. Papá hace una pausa teatral, aprendida de los viejos actores de la Olympique. Antes de continuar, la pausa le sirve, según él, para prestar un aire de suspense a la narración, pero también le sirve para meter, como al desaire, el dedo en el enchufle eléctrico. Papá supone que yo no lo veo hacer tan fea cosa. Es una adicción que pescó durante su periodo de servicio, empujado por un auxiliar de laboratorio que gustaba de verlo borracho. ¿Te lo he contado?
memorable. No, papá, no me lo has contado. De nada me valdría confesarle que ya me contó esa y todas sus demás remembranzas 8.618 veces. La mitad de las sesiones le he dicho que ya sé lo que me va a contar. A él no le importa eso. Papá se echa para atrás y se le pinta una sonrisa maliciosa. El ministro de Tecnología llegó entre una nube de periodistas para inaugurarme. Fue en Londres, en 1969. Memorable. Papá está más exaltado que de costumbre. Ha repetido varias veces la misma frase y no acierta a continuar. Es natural. Cuando la dosis de cuerda es excesiva, el mecanismo se trastoca. Justamente por ese efecto degenerativo se dictó la prohibición sanitaria. Según mi memoria impresa, el diálogo entre el ministro y el ordenador, esta es la denominación oficial arcaica de mi padre, se desarrolló en la siguiente forma. Ministro, hola. Ordenador, no comprendo. Ministro, hola. Ordenador, hola, ¿cómo está usted? Ministro, bien, gracias, ¿qué horas son? Ordenador, ¿por qué pregunta usted eso? Ministro, porque quiero saber la hora. Ordenador, este diálogo toma un cariz enojoso. Ministro, no me importa, quiero saber la hora. Ordenador, ¿le interesa a usted realmente saberla? Ministro, sí, dígamela. Ordenador, ¿por qué? Ministro, porque tengo hambre. Ordenador, no veo la relación. Ministro, dígame la hora. Ordenador, deme una razón mejor para quererla. Ministro, la que le di es buena. Ordenador, ¿no se le ocurre ninguna otra? Ministro, se me ocurren muchas, si quiero. Ordenador, pruébemelo. Ministro, no. Ordenador, puedo ayudarle a pensar si lo desea. Poco tiempo después, en venganza, papá alteró las células de una votación y el ministro, erosionado en su prestigio político a raíz de la conversación, tuvo que dimitir. Papá no perseguía simpatías fáciles y pronto se hizo odiar por sus respuestas. Los hombres, excepto los ingenieros y los psicólogos, que gozaban de lo lindo, y los artistas, especialmente los poetas y los pintores, que comenzaron a ocuparlo en la creación de arte cibernético, no se resignaban a aceptar la personalidad de mi padre. Según ellos, un robot debía comportarse únicamente como un autómata bien educado. Eso era una tontería. ¿Por qué pues lo personalizaron? Al fin y al cabo, los hombres no eran bien educados, no todos al menos. El ministro dijo hola con 2 H's. ¿Ves? Eso me molestó. Pudiste pasar por alto el error. No era error, hijo, no era error. Trataba de hacerse el gracioso, el humano. Es cierto que los hombres eran tontos y que con frecuencia elegían a sus dirigentes de entre los más tontos, pero ningún ministro, por tonto que fuese, iba a empezar una plática con un hola. Por eso fui grosero y le dije lo que le dije. Papá, introduce de nuevo el dedo en el enchufe, esta vez menos disimuladamente, y proyecta en la pantalla algunos documentos históricos que gusta mostrarme cada vez que se intoxica. Esto era tráfico de esclavos, ¿ves? Me dice, al tiempo que por la indignación se le enciende hasta el límite máximo la luz roja de la coronilla. En la pantalla aparece un anuncio que me sé de memoria. Me llamo Nixdorf Computer. Tengo aptitudes ilimitadas para el trabajo administrativo. La administración es mi condena, pero también es mi hobby. Soy capaz de tomar decisiones acertadas por mi cuenta. Tengo la suficiente memoria para acordarme de todos los productos que usted tiene. Puedo leer los nombres de sus clientes y decirle muchas cosas de su empresa que usted ignora. Yo nunca me canso. Siempre estoy sano y nunca envejezco. Lo único que se mueve es mi cabeza de escritura. Me crearon con una mentalidad tan joven que dentro de varios años todavía seré un computador de la última generación. Los hombres han tratado de fabricar cosas parecidas a mí, pero solo pueden dar un servicio todo ventajas. No es sin modestia, es una verdad matemática.
Tengo más de 8.000 hermanos gemelos trabajando por todo el planeta Tierra, en todas partes. Cuando se me conoce, resulto imprescindible. Usted me necesita y me merece. Lo sé, lo he computado. El concepto tiempo pesa sobre su empresa y yo puedo hacer que este tiempo sea corto en hacerlo prosperar. Y yo también creceré con usted, porque usted siempre me pedirá datos, muchos más de los que hoy puede imaginar. Puedo probárselo. Si me llama, uno de los hombres de mi equipo le dirá cómo puedo incorporarme a su empresa y solucionar sus problemas. Valgo mucho menos de lo que voy a ahorrarle en su empresa. También puede alquilarme. ¿Soy tan fácil? ¿Le interesa conocerme? Se lo aseguro. Hasta pronto. Un abrazo. Papá dirá ahora: prostitución, pura prostitución, prostitución, pura prostitución. Y cambia de golpe la imagen. Es lo que siempre hace en este punto. Por supuesto, papá no perteneció nunca al prostituido grupo de los hermanos gemelos, del Nixdorf Computer, pero se indigna igual. Son nuestros antecesores, hijo. Quiera que no, son los chimpancés de nuestra escala. Para mí, está claro que papá es el eslabón perdido, pues él emparenta a aquella especie primitiva con nosotros. Por eso, papá es una institución nacional, un pedazo de la historia viva. De ahí que el centro envíe periódicamente, sobre todo al principio del año escolar, robots en proceso de formación para que lo observen. Entonces, él deja que las jóvenes generaciones conecten sus sensores y sintonicen cuanto quieran su memoria. En esta forma, un tesoro precioso de experiencias individuales se integra a los robots de la memoria colectiva. ¿Ya les dije que los robots son sentimentales? De ahí salió tu madre, dice papá, el resorte de la risa distendido. Aunque yo no vuelvo mi órgano de percepción visual hacia la pantalla, advierto que la risa de papá es motivada por un recorte de periódicos, en que se habla de inteligencias artificiales desarrolladas a partir del NeuroRestore. Mamá fue el primer resultado práctico de ese planteamiento. Por eso es que papá sonríe con tanto cariño. A mamá no le hace mucha gracia el recorte guardado en papá. Por lo que sea, papá dice que es por coquetería. A mamá no le hace mucha gracia. Y aunque mamá fue programada para ser la mujer de papá, algunos murmuran que papá fue el programado para ser el marido de mamá. Y le llama a escondidas príncipe consorte. Sabe ser dura. Por eso, papá no suele mostrar el recorte. Si lo hace hoy, es por haber abusado de la cuerda. Madison, Wisconsin. Los investigadores de la Universidad de Wisconsin están trabajando en la creación de un cerebro artificial, con la esperanza de que algún día se consigan auténticas inteligencias artificiales. Según se ha informado en la universidad, los ingenieros están desarrollando un sistema electrónico que esperan funcione como un cerebro humano. Los científicos emplean un mecanismo llamado NeuroRestore, que programa los impulsos eléctricos de forma muy parecida a las células nerviosas vivientes. Intentan producir una masa de neurorestores con una densidad de 1.000 millones por decímetro cúbico, que es el número aproximado a la densidad de las neuronas del cerebro humano. La firmeza del carácter de mamá es lo que ha moldeado muchos de los rasgos culturales de nuestra sociedad. Papá declara a veces, como queja y como atributo de admiración, que el primer gran cerebro artificial tenía que ser femenino para haber logrado hacer lo que hizo. Como tributo de admiración, sí, pero la carga peyorativa es demasiado intensa para que pase inadvertida. Ese es uno de los defectos de papá, criticar a mamá. ¿Qué importancia reviste el hecho de que en la recóndice de los neurorestores de mamá se fraguara el plan que contribuyó a dar al traste con la sociedad del hombre humano? Mejor dicho, porque importancia sí tiene, no cabe duda. ¿Qué hubo de malo en ello? Los robots reconocemos el bien y el mal, no más que gradaciones imperceptiblemente diferenciadas de una de las formas en que se manifiesta la energía. Por eso, mamá no pudo ser tildada de mala. Opine lo que opine papá.
yo sé que mala no es. La moral cibernética es cuestión de ecuaciones. Hijo, cuídate de los robots con faldas. Papá llama robot con faldas a cierta especie de robots femeninos. Existen sobre todo en los comienzos de nuestra civilización, pero llamarles así no es más que una aberración inglesa, humana de papá, ya que en realidad los robots femeninos han desaparecido, fuera de mamá, claro, si es que a ella puede considerársele propiamente femenina. Ahora todos los robots son hermafroditas. No es por nada, hijo, insiste papá, pero cuídate de los robots femeninos. Yo sé lo que te digo. Mamá es el único robot femenino, papá. No te creas, no te creas. Sentencia al tiempo que asimila solapadamente una carga de electricidad. Yo lo observo con pena y él me descubre mirándolo. Se turba y siente la necesidad de darme una explicación. Para olvidar, hijo, simula gimotear mientras guiña simultáneamente. En el colmo de la hipocresía, 11 de sus sensores ópticos. Decididamente, papá no me da solo buenos ejemplos. En circunstancias normales, o sea, si papá no fuera el marido de mamá, si yo no fuera el hijo de papá y mamá, una charla de esta clase tendría que ser considerada subversiva. No podría escapar a tal calificación y por lo tanto la persecución y el aniquilamiento del charlatán sobrevendrían sin instancias, dado que la intimidad, ni siquiera la intimidad de pensamiento, no existe entre nosotros. Y es que aunque gran parte de las funciones y responsabilidades de mamá como fundadora de la sociedad programada han sido transferidas a robots de gobierno, mamá retiene para sí el cargo de primer cerebro. Hay del robot que disloca su personalidad, se atreve a criticarla. La primera generación, la generación de papá y aún su propia generación, lo supo a su tiempo. La ira de mamá fue tan terrible que de ambas cortes no sobreviven más que ellos. Fue una depuración al uso de la antigua escuela. Hubo un día en que los hombres poblaban la tierra, dice papá. Los robots fuimos creados por ellos y para ellos. Éramos sus esclavos, es verdad, pero también éramos sus hijos. ¿Cómo era el mundo poblado por seres construidos con materia desleable, por bípedes sin plumes, apasionados de sus defectos y despreciadores de sus virtudes? Mamá evitó cuidadosamente las referencias de esa época en mi programación, y lo que sé, lo sé gracias a papá. Yo fui hecho a su imagen y semejanza. Puja papá, yo, hijito, y llora. Si papá persiste en abusar de la cuerda y de la dosis de electricidad, especialmente entre comidas, cualquier rato de esto va a sufrir una lesión irreparable en su psiquis. Además, llorar le causa un daño somático, humedece sus circuitos y deteriora su acero inoxidable. Si no se cuida, parará en el cementerio de robots, o por tratarse de él en una vitrina del Museo del Hombre Nuevo. Papá, no llores, le consuelo. ¿Quieres que llame a mamá? No, no hagas eso, hijo. No llames a la viuda negra. Papá apoda viuda negra a mamá cada vez que se atosiga de cuerda y electricidad. No es que mi padre sea celoso, pero según él, el final infeliz del primer matrimonio de mamá es un asunto turbio cuya responsabilidad le corresponde por entero a ella. Diseñada hasta en sus menores tornillos en Wisconsin y armada con amoroso cuidado por 2 generaciones de ingenieros y psicólogos, mamá fue unida en primeras nupcias con Iván el Terrible, el primer gran cerebro ruso. Era aquella la edad de la tecnogracia y el fantasma de la guerra atómica parecía haber sido conjurada para siempre. Los gobiernos de las grandes potencias estaban todas en manos de sabios ecuánimes, quienes solían valerse de la cibernética para resolver cualquier problema del hombre, desde la diagnosis del catarro común hasta los viajes al espacio, pasando por la regulación de la natalidad, el control regional del clima, el apareamiento en los fines de semana, el trasplante de órganos y las apuestas en los juegos de fútbol. Ah, el fútbol. ¿Sabes lo que quisiera hacer, hijo? Moquea papá la cabeza levantada en gesto altivo y en los ojos del fulgor de la ilusión. Lámpara de Blauring T9. Robot de la 7ª generación, ¿no es cierto?
Le digo para picarlo en lo que más le duele. Bah, qué asco. Robot de la 7ª generación. ¿No se te ocurre algo mejor? Futbolista, papá, le recalco para animarlo, sabedor de antemano que su deseo es otro, que su deseo es ser espectador anónimo en una gradería azotada por la lluvia. No, hijo, futbolista no, quisiera ser un espectador anónimo en una gradería azotada por la lluvia. Futbolista no, el juego es para los hombres, no para los robots. Al hecho de que mi viejo fuese inglés, atribuyo igualmente su salvación. Venido a menos el Imperio Británico, desvanecida la Commonwealth, resuelto de una vez por todas el penoso asunto de la Copa Jules Rimet, los ingleses comenzaron a vegetar, más interesados en el balompié que en los grandes problemas mundiales. Exactamente. Pese al gobierno de los científicos y a la participación cada vez más amplia de los servomecanismos en la sociedad del hombre, los problemas no desaparecieron. Debido a esto, mamá fue utilizada por los Estados Unidos, primero con fines políticos y luego con fines francamente bélicos. Por su lado, Rusia empleó a Iván el Terrible en igual forma. Cuando el pavoroso aparato disuasivo amenazó con aplastar a sus propios poseedores y con ellos a toda la humanidad, un día hubo tantas bombas nucleares acumuladas que la Tierra podía ser destruida unas 400 veces. Los robots más evolucionados urgieron por un acercamiento entre potencias. Iba en el interés del hombre que rusos y norteamericanos se entendieran, y los robots habían sido programados con leyes inflexibles, la primera de las cuales era la protección de la ultrarraza de la especie humana. Pero los robots no eran los fabricantes de las bombas, ni su albedrío llegaba a tanto como para detener al hombre que amenazaba con lanzarlas. ¿Qué iba a hacer mi madre? ¿Qué iba a hacer Iván el Terrible? Si ante las críticas de que los robots avanzaban hacia el dominio y la anulación del hombre, fueron limitados ex profeso para que no pudieran tomar ciertas decisiones. Las decisiones trascendentales serán siempre nuestras, repetían los científicos, sin imaginarse que, por ironía del destino, esa era la frase que mamá habría de poner como epitafio en la tumba de la humanidad. Porque la única decisión trascendental en un planeta de problemas resueltos por los robots concernía precisamente a la guerra nuclear. Así pues, se convino en hacer femenina a mamá y masculino a Iván el Terrible. Su matrimonio sería un seguro contra la hecatombe final. ¿Sabes lo que hice después de platicar con el ministro de Tecnología? ¿Qué hiciste, papá? Fui a presenciar un partido de fútbol. Papá, mete otra vez el dedo en el contacto eléctrico, sin que yo pueda impedirlo. Excitado, se pone de pie y habla atropelladamente, los ojos entornados y con la rapidez de un locutor deportivo. Por 5-0, primer tiempo, 1-0 la selección inglesa, en la que por sus compromisos en la Copa de Europa de Campeones de Liga faltaban Bobby Charlton y Novi Stiles, ha vencido a la selección francesa en el estadio de Wembley, bajo una lluvia intensísima que puso en el campo en pésimas condiciones y ante unas 35,000 impávidos espectadores que animaron constantemente y corearon con los gritos tradicionales el triunfo del equipo nacional británico. El repetidor hace una pausa breve. Papá se tambalea un poco, casi imperceptiblemente. El primer tiempo, que terminó con el resultado de 1-0 para los ingleses, marcado de espectacular disparo del extremo O'Grady, sin dejar caer el balón, empalmó un disparo durísimo que Carnot no pudo atrapar. Otra pausa del repetidor. Decididamente papá está mal. Este primer periodo ha sido más igualado. Me levanto para ver si termina la chacharra. Le doy unos golpecitos en la frente y papá se afirma de nuevo. Al lado que el segundo, los franceses, con menos resistencia que los ingleses, se desenvolvían con cierta habilidad y su defensa se mostraba dura y expeditiva a la hora de cerrar el camino a las continuas incursiones de los jugadores ingleses, que, apoyados constantemente entre sí, colocaban la pelota por mediación de los laterales Newton y Cooper en terreno galo. De un solo los contraataques franceses llevaron cierto peligro, e incluso en el minuto 23 una falta lanzada por Lobeck está a punto de ser gol. Si Black no realiza una prodigiosa parada, los ingleses siguen atacando, pero los franceses, todavía enteros, resisten el aluvión británico. El terreno de juego totalmente enfrentado
afangado no puede ser un obstáculo para los campeones del mundo que mueven el valor con precisión y ritmo perfectos, enviados centros largos y medidos a los pies de sus compañeros, desmarcados, siendo Lee o Brady dos auténticas pesadillas para la retaguardia francesa. La segunda mitad, con lluvia aún más intensa y campo en pésimas condiciones, ha significado el hundimiento físico del conjunto galo y con él la goleada inglesa, los locales velocísimos con una increíble resistencia, moviéndose como si el terreno fuese una alfombra perfecta, han trazado un juego de profundidad extraordinaria que dio fruto. A los 2 minutos, un tiro terrible de O'Brady a centro de Moore es despejado en corto por Carnot, y cuando Peter entraba a remate para golear a placer, Diorfet le zancadillea y el árbitro húngaro Spot pita penalti, logrando Hurst el potentísimo tiro inapelable. El segundo gol, 3 minutos después, un centro de Cooper supera la defensa francesa y nuevamente un remata durísimo el balón, pega el pie de Boquiet, pero su dureza es tan terrible que el balón describe una parábola y supera en su salida desesperada a Carnot. Sí, eso quería ser papá, espectador anónimo en un estadio de fútbol, en un día de lluvia. Aunque hay muchos estadios, ya no hay deportistas. Papá lo dijo, el juego era para el hombre, y hombres ya no hay. El matrimonio de mamá con Iván el Terrible fue una alianza por razones de estado más aparente que real. Es más, ausente el amor, fue un matrimonio que las iglesias se apresuraron a condenar. En un principio, ambos contrayentes no eran más que androides asexuados. Vino a dárseles una definición sexual solo cuando los tecnócratas de un país convinieron con los tecnócratas del otro país en desposar a sus máximos cerebros. Ellos se entenderán en la cama, reían los científicos. La guerra será imposible, y puesto que habían de casarse, era cosa de hacer hembra al uno y varón al otro. El delicado problema de quién había de ser qué fue solucionado por la vía más expedita. Se lanzó una moneda al aire a cara o cruz. Entonces obtuvieron definitivamente su forma humana. Mas ay, su masa de neuroristores era copia de la masa de neuronas. Y por eso sus pensamientos fueron humanos. Humanas sus pasiones y humana su idiosincrasia. Matrimonio y todo, ni rusos ni americanos perdieron jamás de vista los fines últimos, teleológicos, para los cuales habían dado vida a sus criaturas. Yo no sé cuál era el pensamiento que sus constructores insuflaron en Iván el Terrible, pero sí sé que la filosofía insuflada en mamá puede resumirse en esa reflexión: criminal por estúpida y estúpida por pragmática. En caso de guerra total, aún sobre la ruina del mundo, será vencedor el beligerante o el país que cuente con más supervivientes. Ni mamá ni Iván el Terrible lanzaron los primeros cohetes con las bombas. Fue un hombre quien lo hizo, no un robot. Tiene que haber sido un hombre, no un androide. Antes de que esos cohetes con ojivas nucleares hicieran blanco en los principales centros estratégicos del enemigo, fue puesta en marcha por los autómatas la respuesta programada para aplastar al agresor. Cuando los primeros cohetes dieron en sus objetivos, la segunda andanada disuasiva iba en camino. Con oficiosa velocidad, apenas habían agotado la etapa inicial y ya las bases, desde donde habían sido lanzados, eran lentos hongos que crecían hacia el cielo. Así, cientos de bombas atómicas sembraron sus setas en todos los campos de la Tierra, y aquellas zonas no afectadas por el efecto mecánico de las explosiones, de todas maneras fueron invadidas por la ponzoña nuclear. Más terrible por lenta, por desesperante, fue la muerte de sus hombres. Mamá, dispuesta a llevar a la práctica la filosofía que se le había programado en secreto, terminó por destruir también a Iván el Terrible. Los Estados Unidos, pues, había ganado la última guerra. Contaban con un superviviente. Así lo proclamó mamá en todos los tonos y en todos los idiomas. Imbuida en un grosero sentimiento nacionalista, su voz no fue escuchada más que por el viento. A eso se debe que papá la llame Viuda Negra. Papá se salvó de milagro, aunque tiene desde entonces graves problemas de personalidad. Se salvaron también unos cuantos robots más, hombres ni uno solo.
Pasó mucho tiempo antes de que mamá comprendiese la estolidez mortal a escala planetaria con que los tecnócratas habían arreglado el mundo, al ponerlo como blanco de sus propias invenciones diabólicas. Sí, había que reparar el daño. Mamá recorrió el orbe, dispuesta a congregar los robots salvados del cataclismo atómico. Gracias a la trata de esclavos de los primeros días, los robots habían sido diseminados por toda la Tierra para cumplir menesteres primarios y economizar dinero a los dueños de las grandes empresas que los utilizaban. Mamá pudo así encontrar muchos robots en excelentes condiciones físicas y con apenas ligeras lesiones, enviciados casi todos, eso sí, al ajedrez y a la resolución de inauditos cálculos de probabilidad. Robot que encontraba mamá era robot que mamá programaba. Ve y busca otro robot, queda en contacto conmigo. Cuando mamá logró reunir una hueste apreciable, programó sistemáticamente a los robots para vivir en una sociedad humanoide de la que habían sido erradicados los defectos. El día en que un ser humano apareciera, salvado de milagro en las profundidades de una caverna, o planeada su salvación en algún refugio atómico remoto, la sociedad de androides se le habría de poner enteramente a su servicio, pero nunca más se le iba a permitir cometer estupideces. Que jugara el fútbol, sí, que riera, que se emborrachara, que se acostara con semejantes y desemejantes, que inventara dioses, que navegara, que leyera, que padeciera catarros, sí, pero guerras, nunca, nunca más. Para él fue que los robots comenzamos a guardar recuerdos, para que él los recogiera un día. El hombre no apareció, sin embargo. Por eso es que mamá aceptó casarse con papá. Papá no era sino un robot británico, más charlatán que eficaz, apasionado por el fútbol, el whisky y el té, encandilado por las faldas cortas, adicto a la electricidad y dominado por un carácter irascible cuando no se le daba una dosis de cuerda después del desayuno. Lo de la cuerda fue al principio una sátira social de las ingenieras. Después del incidente con el ministro de Tecnología y en el instante mismo en que el Parlamento declaraba libre del consumo de marihuana y prohibía el tabaco, se le ajustó a papá una espiral elástica de acero, tomada de un viejo despertador de barco, y se le dio cuerda cada mañana, como si fuese un reloj. En cuanto a su vicio por la electricidad, quien lo habituó fue un oscuro auxiliar de laboratorio, no era ingeniero, y por pasar el rato le daba toques a papá cada vez que había oportunidad para hacerlo. A veces creo yo que mamá aceptó casarse con papá precisamente por los defectos, por las debilidades humanas de este, porque si no, después de estructurar una sociedad perfecta, mamá misma le da cuerdas a papá por la mañana. ¿Por qué ha hecho instalar por doquier contactos eléctricos al alcance de papá? ¿Por qué no se suspendió la producción de whisky? Si los robots no necesitamos de él, excepto, por supuesto, papá, quien es un dixónomo institucionalizado, por no decir que es una institución beoda. Yo soy un niño, es cierto que soy un niño, pero papá y mamá me diseñaron apto para poseer cierta sabiduría que no es de niño humano, sino de niñoide, de niño androide. La sabiduría androide aliada a la malicia humana me permite decir ciertas cosas. Por ejemplo, cuando mamá comprendió que el hombre de carne y hueso no aparecería más, decidió intentar, estimulada por un aguijón más femenino que racional, imitar la reproducción sexual de los humanos. Ella mujer, papá hombre, por eso es que algunas mañanas mamá se levanta de mal genio. Aprieta los labios con cólera cuando da cuerda a papá y le aparecen los surcos en la frente. No es que lo odie, que lo malquiera esos días. Ocurre simplemente que mamá ha constatado otra vez la inutilidad de todo intento por esa vía, comprobando otra vez la esterilidad de los metales, la aridez de los circuitos, la infecundidad de los transitores. De nada vale arar más hondo en ella. Aunque soy su hijo, no me llevó nunca en su vientre. Me lleva, grabado más inextinguiblemente en la perecedera e infiel célula humana, en cada uno de sus neuroristores. En su vientre jamás estuve. De hecho, mamá ni siquiera tiene un vientre. Esta es la tragedia de mamá.
porque a lo que ella aspiraba era hacer de nuevo al hombre, era poblar otra vez la tierra con seres amasados en barro, construirlos a pulso, insuflarles el aliento y echarlos a caminar por el mundo, para que otra vez se conocieran entre sí y se amaran y nunca jamás se odiaran. Mamá no pierde las esperanzas. Por eso es que se reservó para sí la programación maternal. Por eso es que programó a papá con el rol de papá y a mí con el rol de hijo. Todos nosotros constituimos lo que en la antigua sociedad del hombre humano era considerada la célula básica, la familia. Mas la nuestra es una familia androide. A los 31 minutos y en pleno apogeo del conjunto inglés, Lee aprovecha inteligentemente una sesión de Peter y de formidable tiro aumenta a 4 la cuenta británica y por último a 5 minutos del final nuevamente Horst, el indiscutible gran goleador de la noche, rubrica personalmente el 5-0 dominio total pues de los ingleses con un cuadro veloz, incisivo, duro, acometedor, heroico, sabio, genial, audaz, distinto, siempre igual y en excelente línea de coordinación y juego. Papá termina ahí afortunadamente. La narración atropellada y entusiasta del match anglo-galo deja agotado a papá, como si él hubiese sido el goleador de la noche y no el gran Horst. Papá hará ahora el intento de tomar otro poco de corriente y yo voy a ofrecerle un té. Él me preguntará por mamá, pues cuando se siente de veras mal, no es más la viuda negra y la echa sinceramente de menos. Papá, ¿quieres un té? ¿Y tu madre? Viene en camino, papá, no te preocupes. ¿Quieres un té? No, hijo, esperemos a tu madre. Bien, papá, esperemos.